Bueno, muy bien. Entonces ya empezamos aquí a grabar. Comparto la pantalla. Un segundito. La pantalla con ustedes. Bueno, ya deben ver allí mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí se Perfecto. observa. Bueno, muy bien. Ahí se ve bien, ¿sí? Bueno, Sí, profe. les decía entonces que vamos a comenzar hoy hablando o valorando instrumentos financieros, de eso se trata, lo que vamos a hacer. Entonces, voy a, digamos, ir mencionando algunos conceptos, pero al mismo tiempo revisando algunas otras cosas con ustedes. En principio, entonces, les decía que el instrumento financiero por excelencia es lo que llamamos un bono. ¿Listo? Entonces, un bono es un instrumento de deuda con el cual un emisor, que es la empresa que requiere recursos, se compromete a devolver en una fecha determinada el monto recibido en préstamo de parte de inversionistas. Es decir, un bono, las emisiones de bonos sustituyen los préstamos. ¿Listo? Son una alternativa a los préstamos. Esos bonos son adquiridos por los inversionistas, ¿ok? Entonces los inversionistas adquirimos bonos con el propósito de meterlos dentro de un portafolio. Les decía entonces que los bonos como instrumento de deuda hoy en día son instrumentos que son desmaterializados, es decir, que ya no se ven como lo que están viendo en pantalla, donde uno cuando compraba un bono le entregaban un título o valor, ¿sí? Que había que guardarlo en caja fuerte y todo lo demás porque era un título o valor que se podía cobrar, ¿ok? Hoy en día ya no es así, es un registro electrónico, entonces eso es lo que aparece. Muy bien, denme un segundo, que me fui acá donde no era, listo. Les mostraba entonces las características de un bono, le revisamos la sesión pasada, ¿cierto? Donde les decía, bueno, hay unas características fundamentales que son las que vamos a utilizar acá. Hay un emisor del bono, hay una fecha de emisión, hay una fecha de vencimiento, ¿cierto? Hay unos cupones, los cupones son los pagos de los diferentes flujos del bono, ¿sí? Eventualmente, Profe, sí, qué pena interrumpirlo. ¿Se está grabando? sí, yo creo que sí, pero vamos a chequear porque no quiero fallar. Sí, sí estoy grabando, ¿ok? Gracias, profe, muy Listo, amable. bueno. Sí, entonces ya vuelvo acá, ya listo. Entonces les decía, en el instrumento tenemos entonces datos importantes como el dato de emisor, que es la empresa que lo emite, la que necesita financiarse. Necesitamos también entender, por ejemplo, el valor mínimo de inversión, que es importante. Los bonos entonces yo los tenía, digamos, cuando eran instrumentos, pues aparecían bonos que tenían un valor nominal, ¿cierto? Es decir, si yo iba a emitir 1 millón de euros en bonos, y quería hacerlo de cierta forma, entonces me decían, bueno, cada bono va a tener un valor de 1.000 euros. Entonces, en consecuencia, pues tengo que emitir 1.000 bonos de 1.000 euros, ¿ok? Porque eran múltiplos del valor de emisión. Hoy en día eso ya no importa, y no importa porque los bonos son desmaterializados, ¿listo? Bien, aunque a veces se plantean pues valores mínimos de inversión. Plazo de vencimiento es importante, entonces tienen una fecha de emisión, tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Por otro lado, entonces está el tema del cupón anual, la tasa de interés que los bonos van a pagar, son características especiales que tienen. Las garantías, eventualmente algunos bonos tienen garantías, y esas garantías básicamente, por ejemplo, son solvencia. ¿Sí? Es decir, yo tengo un bono emitido con garantía, significa que hay una empresa, un banco, por ejemplo, que en caso de que yo no pague, ellos entran a cubrir esos cupones, una especie de codeudor. ¿Ok? Entonces, en esa idea, los bonos con garantía, pues son bonos que son apetecibles en los mercados. Los bonos son calificados también en escalas de calificación de acuerdo con las agencias calificadoras de riesgo. Bien, entendamos entonces que un bono es el instrumento financiero por excelencia. Casi que toda la teoría financiera de valoración de instrumentos se deriva de la valoración de bonos. Bien, entonces voy a empezar diciéndoles que existen bonos denominados famosos bonos strike, que son básicamente un contrato en el cual, ¿sí? Yo me comprometo como empresa a pagar una serie de cupones, lo que están viendo ustedes aquí como C1, C2, C3, C4 y C5 al final. Normalmente los bonos, digamos más habituales, son bonos que básicamente pagan el capital al vencimiento. Por eso miren que el flujo al vencimiento incluye tanto el cupón de los intereses como el cupón del capital que se debe devolver. Como ustedes pueden ver aquí, este gráfico que les estoy mostrando es un gráfico que está planteado desde el punto de vista de quien compra el bono. ¿Ok? Es decir, es aquella persona,
grupo de empresas o fondo de inversión que compra el instrumento con el propósito de tenerlo dentro de su portafolio de inversión. Entonces, este es el tipo de bono más común donde se pagan cupones periódicos y el cupón al final, que es el último cupón, más todo el capital involucrado. Muy bien. Otro elemento importante acá de considerar, bien importante, es que existen también bonos cero cupón. ¿Listo? Los bonos cero cupón son bonos que pagan un cupón único, fijo, al cabo de un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, pues porque básicamente esos son los dos tipos de instrumentos que tenemos en los mercados financieros. Ahora, toda la información sobre bonos, al menos emitidos en Colombia, ustedes la pueden encontrar en esos enlaces en ese enlace que les he puesto allí, donde aparecen los diversos avisos de oferta pública de emisión de bonos que se han hecho en el país. Los van actualizando año a año y ahí se va poniendo toda esa información. ¿Listo? Entonces, esta clase de instrumentos es muy importante, pues porque son básicos, digamos, como instrumentos de financiación en la economía. Bien, vamos entonces a iniciar esto para tratar de armar un caso, ya lo vamos a discutir, donde vamos a mirar instrumentos que tienen tasa variable indexada. Dentro del conjunto de bonos, a pesar de ser instrumentos de renta fija no significa necesariamente que el valor de los cupones sea un valor constante en el tiempo. Es decir, yo puedo tener instrumentos financieros donde el valor de los cupones va a depender de un indicador de mercado. Y eso es muy común, ¿listo? Es sumamente común. Entonces hablaremos de bonos que tienen tasa variable o tasa flotante, donde el valor de los intereses solamente lo puedo conocer en el momento del pago. ¿Por qué motivo? Porque esa tasa va a depender de algún indicador de mercado. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el interés bancario de referencia, DTF, ¿listo? La tasa LIBOR, que hoy ya no existe, pero digamos que existió. Es decir, los cupones dependen de esos indicadores de mercado. Entonces, como esos indicadores se van conociendo es con el paso del tiempo, pues ahí tenemos esa situación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bien importante que lo tengamos. Por ejemplo, cuando usamos el IPC, el índice de precios al consumidor, como un referente de tasa, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace es que se toma el IPC anualizado de los últimos 12 meses. ¿Cuál IPC? El que se conoce al momento en que inicia el periodo de causación de los intereses. Ese dato, ¿quién lo brinda? Normalmente es el DANE y lo hace en los primeros días del mes. ¿Listo? Entonces, la tasa de rendimiento de un instrumento de estos va a estar referenciada de la siguiente forma. Observen bien. Depende de un indicador de mercado, que es el IPC, y depende de un margen. Ese margen sí es fijo. ¿Listo? Entonces, la tasa está compuesta por dos elementos. Por el IPC por un lado y por otro lado por el margen. ¿Listo? Eso es lo que determina entonces la tasa periódica del instrumento. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a empezar con la valoración de un instrumento y vamos a mirarlo en detalle. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, miren, me están diciendo, vamos a descontar un bono indexado a IPC con base de liquidación 360 para determinar el precio sucio con base en las siguientes condiciones financieras. Precio sucio es un término que usamos en el mercado financiero para referirnos al valor presente de un instrumento de inversión. ¿Listo? Esa es básicamente la idea. Entonces, bien, pensando en esto que tengo acá, déjenme un segundito, voy a tomar esto y ahora sí lo vamos a llevar allá a nuestra herramienta Excel, que es lo que vamos a trabajar, por supuesto. Y entonces, aquí está, vamos a trabajar con este instrumento. Muy bien, entonces denme un segundo, yo quito esto de aquí, vamos a cerrar esto, cerramos acá y vamos a abrir un nuevo elemento aquí de financiación para hacer este ejercicio. Bien, ¿ahí están viendo mi pantalla correctamente? ¿O no se ve? Sí, profe. ¿Se ve bien la de Excel? Sí, profesor. Perfecto, listo, muy bien. Entonces, vamos a pensar este instrumento y lo vamos a volver. Entonces miren que aquí me están diciendo que tenemos un bono. Tenemos un bono entonces que está indexado a IPC. ¿Listo? Cuando se dice que está indexado es que está indexado a una base de referencia. ¿Listo? Eso significa estar indexado. Puede ser IPC, puede ser DTF. He visto bonos, por ejemplo, que están indexados al comportamiento del PIB. También he visto ese tipo de instrumentos. Entonces, ese bono que ustedes ven allí, listo, ya está aquí planteado, es un bono muy sencillo, me están diciendo que vamos a determinar el precio de ese instrumento. ¿Listo?
Bien, entonces tenemos el instrumento aquí claro. Ese instrumento tiene varios elementos. Voy a tratar de ponerlos acá para que lo vayamos discutiendo. Entonces, miren, la fecha de emisión de ese bono. Ese fue un bono que nació el 15 de mayo, aparentemente. Nació el 15 de mayo del año 2018. ¿Listo? Nació en esa fecha el instrumento. ¿Ok? 15 de mayo del 2018. De acuerdo con lo que me están diciendo acá, ese instrumento entonces paga cupones en formato semestral. ¿Sí? Entonces, observen bien que es un instrumento que nace el 15 de mayo del 2018 y tiene como fecha de vencimiento el 15 de mayo del 2020. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cada cuánto va a pagar los cupones este instrumento? Va a pagar aquí nuevamente en 2018, pagaría un cupón, 15 de noviembre del 2018, luego por acá paga un nuevo cupón en 2019 y paga por acá otro cupón en 2019, pero en el mes de noviembre. Y finalmente ese instrumento se vence el 15 de mayo del 2020. Eso es lo que me están diciendo aquí. Estas fechas son las mismas fechas que ustedes pueden observar aquí, ¿vale? Salvo esta fecha, que esta es la fecha de valoración. Listo, entonces, dicho eso, el bono nace en esta fecha. Bien, normalmente los bonos, cuando los valoramos, solemos valorarlos en base 100. ¿Listo? Cuando yo digo en base 100, ¿qué significa? Es asumiendo que el valor de ese bono, que el valor de ese instrumento, digámoslo así, es base 100. O sea que por cada 100 pesos de bono emitido, ¿cómo va a ser el comportamiento de los diferentes elementos? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Por cada 100 pesos de bono emitido, ¿cómo va a ser ese comportamiento? ¿Listo? Eso significa valorar en base 100. ¿Ok? Bien. Déjenme que me pareció que alguien había hecho alguna pregunta. Me pareció, no. Sí, ya está. Ya quedó. Sí, estamos grabando. Lo estoy haciendo con OBS, o sea que no se preocupen. ¿Listo? Muy bien. Voy a plantear unos parámetros acá para que les vaya quedando con esta misma lógica de evaluación. ¿Listo? Entonces, denme un segundito. Voy a ponerlo aquí. El ejemplo y luego hacemos un ejemplo nuevo. Luego hacemos un ejemplo nuevo, pero por ahora quiero que este quede muy bien acá. Con los mismos datos para que no se vayan a embolatar. Entonces, como les decía, fecha de emisión, ahí la pueden ver, 15 de mayo. Fecha de vencimiento, 15 de mayo del 2020. Valor nominal del instrumento, miren, aquí me están diciendo que el instrumento tiene un valor nominal de 900 millones de pesos. ¿Sí? Yo puedo hacerlo sobre los 900 millones de pesos o puedo hacerlo en base 100. Eso no tiene ningún problema. ¿Listo? Porque básicamente el tema para esto es simplemente tener en cuenta los elementos. Muy bien, entonces, primer elemento aquí que es importante, lo vamos a ir definiendo, tasa cupón. Entonces me están diciendo que la tasa cupón básicamente obedece a IPC más 2,96%. ¿Listo? Eso me lo están diciendo, miren, IPC más 2,96. ¿Qué formato? Semestre vencido. Esto que se llama 2,96 es lo que conocemos en términos de bonos como el margen, 2,96%. ¿Ok? 2,96%. ¿Listo? El margen, como les decía, es fijo. ¿Qué es lo que cambia en el caso del instrumento? Pues lo que cambia es el IPC. Lo que cambia, evidentemente, es el IPC. ¿Listo? Muy bien. Dicho eso, entonces, voy a calcular aquí, simplemente como tenerlo como referencia. Entonces, ya tengo aquí todos los elementos del bono. Si yo lo valorara en base 100, ¿esto qué significa? Es lo que vamos a tratar de revisar. Esto lo que significa es que yo necesitaría entonces construir cuál es el valor del instrumento dependiendo de los cupones. Pero para poder calcular los cupones dependen del IPC. En este ejercicio, como lo estoy simplificando, ¿cierto? Miren que voy a hacer algo acá, y es que yo ya conozco esos IPCs, pues porque esto es un ejercicio de un bono en el pasado. Pero en términos prácticos, cuando yo tengo un bono en el futuro, pues simplemente el IPC no es conocido, ¿cierto? Porque el IPC lo conozco es cuando una vez se causa. Entonces voy a usar estos datos de acá para que los tengamos de referencia. Entonces voy a usar el IPC del 15 de mayo, del 15 de mayo del 2018. Ese IPC del 15 de mayo del 2018 es 3,13%.
tengo nuevamente un IPC del 3 de agosto del 2018, porque en esa fecha voy a hacer la valoración, y es 3.2%. ¿Listo? Bien, entonces ahí tengo los diferentes elementos. Este IPC es el IPC que corresponde entonces a esta fecha inicial, el 3.13%. ¿Listo? Muy bien. Dicho eso, entonces, ahí ya tenemos algunos elementos. La fecha a la cual vamos a valorar el instrumento es esta fecha. Es esta fecha que ustedes observan aquí. ¿Sí? El 3 de agosto del año 2018. Esa es la fecha en la cual vamos a hacer entonces el ejercicio. Bien, voy a poner aquí, para que quede muy claro, cómo sería el flujo de ese bono. Permítanme un segundo. ¿Cómo sería el flujo del bono? ¿Sí? Si el bono nace en esta fecha y tiene que ir pagando cupones a lo largo de estas fechas. Entonces, el bono nace en esa fecha. ¿Listo? Ese flujo del bono, entonces, ¿cómo lo vería? Desde el punto de vista práctico. Voy a plantear este flujo del bono. ¿Listo? Denme un segundo, yo lo hago acá. Flujo del bono desde el punto de vista del emisor. ¿Listo? Voy a plantearlo desde el punto de vista del emisor. Entonces, desde el punto de vista del emisor, miren que este instrumento permite, ¿cuánto fue el monto de emisión? 900 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, en esta fecha estarían ingresando a las arcas de la compañía, producto de la emisión de bono, 900 millones de pesos. ¿Listo? Desde el punto de vista del emisor, eso es lo que estaría pasando. ¿Ok? Lo que estaría pasando es que estaría ingresando esta cantidad de dinero. Bien. Planteado eso, ¿qué sucede el 15 de noviembre? Viene el primer pago de intereses. ¿Listo? El primer pago de intereses viene ese 15 de noviembre. Entonces, para poder hacer ese pago de intereses del 15 de noviembre, pues resulta que yo tendría que esperarme, ¿cierto?, a conocer cuál es el IPC. Pero este 15 de noviembre del 2018 corresponde entonces al cierre del primer semestre del año, ¿se dan cuenta? Como eso se calcula es con base en el IPC del principio, pero si aplica al final, yo puedo trabajar aquí entonces con ese IPC conocido el 15 de mayo, porque este primer semestre pues tengo el IPC conocido acá, que es el 3.13%. Bien, dicho eso entonces, ¿cómo manejamos esa tasa cupón del instrumento? ¿Qué manejo le damos a esa tasa del instrumento? Entonces, el manejo que le vamos a dar a esa tasa es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar la tasa cupón, ¿sí? Y sería la tasa del cupón 1, y la estaríamos calculando de la siguiente forma. 1 más el IPC, ¿cierto? Donde ese IPC lo tenemos. Ese IPC es ¿cuánto? Es el 3.13%. Por 1 más un margen del 2.96. Todo eso menos 1. Miren que eso me ha dado una tasa cupón a aplicar, tasa cupón 1, de 6.18%. El cupón 1 corresponde a esta fecha. Ese 6.18%, ¿listo? Es una tasa que yo tengo que hacer algo todavía con ella, ¿cierto? Porque esa es una tasa que está nominal. Entonces, yo tendría que tomar esa tasa y llevar esa tasa y dividirla en 2, ¿cierto? Para poder tener entonces aquí la tasa correspondiente, o mejor aún, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos que hacer algo, porque estas tasas están planteadas en formato semestre vencido. ¿Ok? Entonces, déjenme un segundito. Vamos a plantear algo aquí. Voy a hallar esta tasa que corresponde a este cupón. Esto es formato semestral. Listo, un segundo. Vamos a hacerlo aquí. Espérenme que hice algo acá que me quedó mal en la fórmula. Sí, un medio, correcto. Entonces, menos 1, eso nos da una tasa del 3.04. ¿Listo? Entonces, esta es la tasa que vamos a aplicar. ¿Listo? 3.04. Tomé esta tasa. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta tasa que yo tengo aquí es una tasa en términos efectivos anuales y estoy hallando entonces el cupón correspondiente en términos de mes vencido. Dicho eso, entonces, ¿cuánto es el monto que tiene que pagar la compañía aquí? Lo que tiene que pagar, y por eso lo voy a poner negativo, miren, tiene que pagar sobre un valor de emisión de 900 millones de pesos, tiene que pagar intereses del 3.45%. ¿Listo? O sea que el monto de ese primer cupón
son 27 millones de pesos, lo que tiene que pagar la compañía. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a mirar cuál es la tasa cupón número 2. La tasa cupón número 2 obviamente ya va a depender, estoy hablando de este flujo de acá, pero esto ya va a depender de cuál sea la tasa de interés o el IPC de este periodo. ¿Listo? Del periodo 2. Esa no la conozco. ¿Ok? No la conozco. Va a depender de eso. Voy a suponer en este caso entonces que el IPC creció. ¿Ok? Como el IPC entonces crece, porque ese IPC cuando lo voy a conocer técnicamente, pues lo voy a conocer el 15 de noviembre. Porque es el IPC que entra a regir para el periodo siguiente. ¿Listo? De eso se trata esto. Entonces, esa tasa del cupón 2, y el cupón 2 corresponde a esta fecha de aquí, ¿cierto? Luego tengo un cupón número 3 y finalmente tengo un cupón número 4. Esos son mis cupones en los instrumentos. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular aquí, como les decía, tasa cupón 4 y tasa cupón 2. Para hacer eso, entonces, yo voy a suponer que los IPCs cambian. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha venido pasando en este momento con la economía? ¿Se acuerdan? Es decir, ¿qué ha pasado con el IPC? Pues que el IPC ha venido cambiando. Entonces, vamos a poner aquí un indicador de referencia para el IPC del cupón 2. ¿Qué es el cupón 2? Es este flujo, por favor. Miren, es este flujo de aquí. ¿Listo? Entonces, ese cupón 2 depende del IPC que yo conozco en esta fecha. ¿Ok? A pesar de que estoy usando fechas viejas aquí, yo estoy asumiendo que estamos parados ¿en dónde? En el 15 de mayo del 2018. ¿Hasta allí me van siguiendo o alguien se perdió con estas explicaciones? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? En un segundo yo grabo esto aquí, que no quiero que se me quede. Relación de bonos con tasa indexada. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna inquietud? Profe, disculpe, ¿podría así repetir esa última partecita? ¿Qué parte? Perdí un poquitico. La última parte que estaba explicando acerca de los cupones, esa partecita. Bien, los cupones son los pagos, ¿ok? ¿Listo? Los cupones son los pagos. Entonces, estos pagos, yo los estoy aquí asumiendo conocidos, pero es que como usted está ubicado es acá al principio, esos pagos para usted técnicamente son desconocidos. ¿Sí me hago entender? Usted no los conoce. Usted no los conoce al principio. Obviamente, si valora un bono después, pues claro, ya sé cuáles son los IPCs. ¿Sí? Pero yo no los conozco, esos valores acá. Esos valores son valores desconocidos al principio. ¿Sí? Entonces, por eso, a pesar de que es un instrumento de renta fija, quiero que observen muy bien que siendo un instrumento de renta fija, los cupones pueden tener valores diferentes. ¿Por qué tienen valores diferentes? Porque dependen de una variable que se llama IPC y esa variable no es conocida sino hasta el momento en donde arranca el semestre correspondiente. Entonces, para valorar este cupón, yo necesito conocer el IPC al inicio del periodo de ese semestre. ¿Sí se dan cuenta? Pero eso al principio del valor del bono, al principio cuando valoro, es desconocido completamente para ustedes. Yo no sé cómo va a ser el comportamiento de la inflación futura de la economía. ¿Sí? Entonces, esa tasa de interés, que es la tasa de indexación, es una tasa variable. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, voy a insertar aquí una columnita para decir lo siguiente. Miren. Voy a poner aquí unos valores de referencia. ¿Les parece? Vamos a poner aquí unos valores de referencia. Voy a poner el IPC. Y voy a poner entonces el IPC de diferentes momentos. ¿Listo? Entonces, voy a inventarme IPCs acá. Voy a suponer que la economía, el IPC ha venido creciendo. Miren que el primer IPC que consideré fue este de aquí. ¿Que fue cuánto? 3.13%. ¿Listo? Voy a suponer que luego la economía tiene un IPC del 5 y que esto está muy complicado. Ahora es del 7 y voy a poner ahora el del 10. ¿Listo? O sea que, ¿qué ha venido pasando aquí? Que cada que hay un pago de cupón, mire qué ha venido pasando con este instrumento que está indexado a IPC. Lo que ha venido pasando entonces es que la tasa de interés del instrumento ha venido subiendo. ¿Listo? ¿Por qué ha venido subiendo? Pues ha venido subiendo porque el IPC tiene un comportamiento aquí creciente. ¿Lo están viendo? Bien, miremos entonces cómo sería la tasa cupón 2. La tasa cupón 2 entonces sería de la siguiente forma. 1 más IPC, valor de referencia, por 1 más
Lo que sí es fijo es el margen. Ese es fijo. Ese lo puedo fijar. ¿Ok? Todo eso menos 1. O sea que, si digamos que aquí el emisor es el de malas, ¿cierto? Porque emitió un bono indexado a IPC y la inflación ha venido creciendo. O sea que cada cupón que va a pagar va a tener un valor más alto. ¿Es claro? Entonces, esta tasa de 8 a 11 ya la hallé y ahora voy a hallar la tasa de semestre vencido, ya la hallé 3,975. Entonces, ya esto lo puedo copiar hasta acá. ¿Listo? Y miren qué está pasando. Está pasando entonces que la tasa de interés de cada cupón va a crecer. ¿Por qué crece? Pues crece porque creció la inflación. El margen se mantiene constante, pero la inflación creció. Siendo esto así entonces, ¿cuál es el valor del cupón 2? De nuevo, el cupón 2 lo pongo negativo. 900 millones de pesos es el saldo de capital en el cupón 2 y eso lo multiplico entonces por la tasa número 2, que es esta tasa de acá. O sea que eso que antes pagabas de 27 millones de pesos resulta que ahora vale 35 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué pasa con el tercer cupón? De nuevo, negativo también. Sobre los 900 millones de pesos, pago ahora una tasa de 4,961. O sea que, ¿qué está pasando entonces con los cupones de intereses? Miren bien, ellos han venido aumentando. ¿Por qué han venido aumentando? Porque ha aumentado la tasa de indexación producto de que ha aumentado el IPC. ¿Ok? En el último periodo, ¿cuál sería el valor del cupón? ¿Alguien que me ayude? A ver si me están entendiendo. Sería el valor emitido más el último cupón. Muy bien, entonces tendría que este valor de acá multiplicado por 6,422, hasta allí tengo la porción que corresponde ¿a qué? Esos 57 millones, ¿qué serían? ¿Qué El serían? valor del último cupón. El valor del último cupón, pero solamente la porción de ¿qué? De intereses. ¿Qué me hace falta allí para poder cerrar el bono? El valor emitido. Exacto, tengo que pagar el capital completo. ¿Ok? Entonces me falta pagar el capital completo. Luego, este flujo que tengo aquí es el flujo desde el punto de vista de ¿quién? Del emisor del bono. ¿Listo? Allí vamos. ¿Ok? Ya está diagramado el bono. ¿Ok? Voy a poner ahora aquí un flujo. Vamos a poner un flujo del bono, pero lo voy a poner en base 100, ¿vale? Vamos a ponerlo en base 100 para que podamos entonces trabajar con ese flujo del bono en base 100. ¿Qué significa el flujo del bono en base 100? Pues que aquí emitimos 100. ¿Listo? El primer cupón entonces es igual a ¿qué? A 100 por 3,045. ¿Listo? Y es negativo, obviamente desde el punto de vista del emisor es negativo. Bien, luego tengo entonces nuevamente 100 por 3,975. Luego tengo nuevamente 100 por 4,961. Y finalmente tengo estos 100 por 6,422. ¿Listo? Y además allí tengo que pagar los últimos 100. Eso que estoy planteando acá es lo mismo que está en la columna J, sino que aquí está referido sobre el valor total de emisión y aquí estoy haciéndolo por cada 100 pesos. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Hasta ahí, eso es lo que he planteado. Este es el flujo del bono en base 100. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta allí? Profe, qué pena. Yo tengo una duda respecto a esos porcentajes del IPC que están a un lado, que es 5%, 7%, 10%. Me perdí un poquito en esa parte. Qué pena. Esto del IPC es... A ver, el IPC es la variable desconocida para mí, ¿te das cuenta? ¿Por qué motivo? Porque acuérdate que tú estás aquí. En esto donde estoy seleccionando aquí, mira, aquí estás, en este punto del tiempo, aquí estás. El 15 de agosto tú estás haciendo una proyección de estos valores. Luego aquí tú no conoces cuál es el valor del IPC que corresponde, ¿sí me sigues? El único que conoces es el IPC de este semestre, mira, del semestre 1. ¿Y ese IPC cuánto fue? 3,13, porque lo conozco al principio. Pero el IPC de este segundo semestre no lo conozco, porque va a depender
del comportamiento de la inflación, ¿cierto? Es el que estoy suponiendo aquí que va a ser del 5%. ¿Ok? Para este periodo que arranca aquí. Para este semestre que arranca aquí, estoy suponiendo que llega al 7, mira, o sea que sigue creciendo. Y para el último, estoy suponiendo que llega al 10. O sea, ese crecimiento del IPC para el emisor no es conveniente, ¿cierto? ¿Sí es claro que no es conveniente? Sí, profe. No es conveniente porque aumenta el valor de los cupones. ¿Me sigues, cierto? Sí, profe. Muy bien. O sea que Ajá. uno allí lo que haría sería asumir, o sea, un valor. Claro, pero yo aquí estoy asumiendo unos valores, digamos, basado, qué sé yo, por ejemplo, en una expectativa, la proyección macroeconómica del Banco de la República, cualquier cosa de eso. Exactamente. ¿Sí? Y obviamente estos valores tengo que corregirlos cuando ya efectivamente tenga que hacer el pago de ese cupón. ¿Sí me sigues? Ah, ok, profe. Ahí ya Sí. tendría que corregirlos, porque de eso va a depender. Muy bien, no sé, ¿más inquietudes hasta allí? ¿Hay alguna otra inquietud? Bueno, entonces miren, primera cosa que podemos hacer aquí es interesante y vamos a calcularla acá, y es que vamos a calcular, si estos fueran los IPCs, ¿listo? Si estos fueran los IPCs que yo tengo aquí calculados, lo que vamos a calcular es el costo financiero de la emisión de bonos. ¿Cuál sería ese costo financiero? Entonces, aquí podemos usar una función que nos permita calcular el costo financiero de la emisión de bonos. ¿Listo? Esa función la podemos hallar, por supuesto que sí. Bien, entonces vamos a usar una función que ya ustedes conocen bien de Excel, que es bastante útil, a mí me encanta esa función, que es la función de tasa interna no periódica. Voy a buscarla aquí en las financieras, aquí está, miren, la voy a buscar. Y ya lo puse aquí, se llama TIRNOPER, ahí la están viendo. Entonces miren que me dice valores, entonces yo puedo seleccionar todos mis valores, ¿listo? Ya lo seleccioné y a cada valor se le asocia una fecha. Ya seleccioné la fecha. ¿Listo? Entonces eso me acaba de dar este valor. ¿Qué significa eso? Que si estos fueran los IPCs, ¿sí? Si estos fueran los IPCs proyectados y esos IPCs se dan en la realidad, el costo financiero efectivo anual de la emisión de bonos es del 9.27%. ¿Listo? Debería cambiar si yo lo hago acá con estos flujos. Vamos a ver. Voy a calcularlo acá con estos flujos de acá. Nuevamente voy a usar la función TIRNOPER. ¿Listo? Valores, selecciono mis valores, miren bien, y selecciono mis fechas. Aquí están mis fechas. Y aquí está entonces el valor, que es básicamente el mismo valor. Por eso les decía que el monto de emisión no importa, ¿se dan cuenta? Yo puedo valorar un instrumento en base 100. Entonces, aquí acabo de usar la función TIR no periódica para referirme al costo financiero del bono desde el punto de vista del emisor. Bueno, esta fue la proyección que yo hice de IPCs. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este IPC no fue del 5%, sino que realmente fue del 7%? Y la economía tiene inflación muy alta. Y el segundo fue del 8% y el último fue del 11%. Pues que ese costo, que era el 9.27, se te fue al 10.27. Pero eso solamente lo voy a conocer, por supuesto, en el momento en que esos IPCs se conozcan y sean ya determinados allí por el DANE. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Hemos usado entonces la función de TIR no periódica para hallar lo que sería el costo financiero del bono desde el punto de vista del emisor. ¿Sí? De ese instrumento desde el punto de vista del emisor. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, listo, vamos allí. Vamos a suponer ahora que este bono que fue emitido en esta fecha va a ser adquirido por alguien que lo quiere comprar en esta fecha. ¿Ok? O sea que vamos a tener un comprador del bono el 3 de agosto del 2018. Les voy a poner aquí ese supuesto para que no se complique. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor del bono? ¿En qué fecha? El 3 de agosto de 2018. Eso es. ¿Cuál es el valor del bono? El 3 de agosto del 2018. ¿Por qué en esa fecha? Pues porque hay un comprador interesado en comprar ese bono. Hay alguien que quiere comprar ese bono. ¿A quién se lo va a comprar? Al que lo compró el 15 de mayo del 2018.
¿Me van siguiendo, cierto? Entonces, voy a hacer ahora el ejercicio, ya no desde el punto de vista del emisor, sino desde el punto de vista de ¿quién? Del inversionista. El punto de vista va a cambiar. Ahora, el punto de vista es un inversionista que va a comprar ese instrumento el 3 de agosto del 2018. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí el flujo de fechas correspondiente para hacer este análisis, ¿vale? Le vamos a poner aquí las fechas correspondientes y vamos a poner los flujos del bono, los flujos del instrumento. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos. La fecha inicial sería la fecha del 3 de agosto del año 2018. ¿Ok? Ahí va a pasar algo. Luego tenemos entonces la segunda fecha, pues es la fecha que corresponde al cupón número 1, que esa fecha es de ¿cuándo? 15 de noviembre del 2018, ¿cierto? Y luego tengo las fechas que siguen. 15 de mayo del 2019, 15 de noviembre del 2019 y 15 de mayo del 2020. ¿Listo? Entonces, aquí corresponde esto al cupón 1, al cupón 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Por qué debo incluir esos cupones en mi valoración? Alguien que me diga eso. ¿Por qué los debo incluir en mi valoración? Les pregunto, ¿por qué debo incluir esos cupones en la valoración que voy a hacer a esta fecha? Al 3 de agosto del 2018. ¿Cuál es la razón? Porque son cupones que al comprar yo el bono, yo voy a tener el derecho a cobrarlos. Es claro, ¿cierto? Yo voy a tener el derecho a cobrarlos. ¿Ok? No han sucedido, evidentemente. Entonces, voy a traer aquí esos flujos de acuerdo con lo que tenemos planteado acá. Como no necesariamente yo tengo que comprar toda la emisión del bono, yo puedo comprar una fracción, le estoy comprando a otro inversionista. Entonces, lo que voy a traer es que voy a traer los flujos en base 100. ¿Me siguen? Entonces, yo tendría derecho a cobrar este flujo, voy a traerlo de acá, de 3,045 y así sucesivamente hasta acá. Esos son los flujos que yo estaría cobrando de ese instrumento. ¿Sí? Que yo estaría cobrando. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Observen que entre el 3 de agosto del 2018 y la primera fecha, que era ¿cuál? 15 de mayo del 2018, es potencialmente posible que el IPC haya cambiado. Y que esta expectativa de IPC ya no sea esta, sino que sea otra expectativa de IPC. ¿Cierto? Eso es posible que pase. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí lo mismo. Para no enredarlos por ahora, voy a decir, perfecto, vamos a valorar a estas fechas. Vamos a valorar a esas fechas ese instrumento. ¿Sí? Entonces, para esta fecha inicial, yo necesitaría saber cuál es el valor de ese instrumento. ¿Listo? Entonces voy a suponer que el IPC de esta fecha, que es una fecha posterior, miren, ya cambió. Entonces voy a suponer que es el 4%. ¿Listo? Voy a suponer que es el 4%. Déjenme, yo voy a poner esto aquí. Un segundo, 4%. Y voy a suponer que la expectativa de inflación para esa fecha es diferente. Es decir, ya no son estos IPCs que están comprometidos aquí, mírenlos. De 5, 7 y 10. ¿Sí? ¿Puede cambiar eso? Podría cambiar. ¿Ya? Por ahora los voy a dejar constantes. Voy a usar las mismas tasas cupón para que no me cambien entonces los valores correspondientes a estas fechas. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo estas mismas tasas, estaría diciendo que perfectamente, bueno, vamos a tener entonces estas tasas correspondientes aquí. Las voy a mantener constantes. Ese es el supuesto que estoy haciendo. Estoy usando las mismas tasas de IPC correspondientes. ¿Listo? Para que entonces me den estos mismos cupones. Porque de lo contrario, yo tendría que cambiar estos cupones. Y tendría que cambiarlos en función de las nuevas tasas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Pero lo que sí conozco ahora, y es bien importante, es que el IPC de la fecha 3 de agosto, ese sí lo conozco. ¿Y para qué me sirve ese IPC de la fecha 3 de agosto? Pues me sirve para estimar cuál es la tasa a la cual yo voy a valorar ese instrumento. Entonces, la tasa de valoración va a cambiar en cada día de valoración. Y voy a suponer entonces que la tasa de valoración de este instrumento básicamente depende del IPC observado a esa fecha, que es 4%,
Por lo mismo, 1 más un margen de ¿cuánto decíamos que era el margen? Del 2,96, todo eso menos 1. O sea que ese instrumento se tiene que valorar a una tasa del 708. 708. ¿En qué términos? En términos efectivos anuales. Bien, ¿cuál es el valor entonces a esta fecha? ¿Cuál es el valor del instrumento a esta fecha? ¿Ya? Para poder hacer eso, entonces voy a poner aquí un 0, miren. Un 0 para poder utilizar la función. Entonces voy a calcular valor presente del bono. ¿A qué fecha? 3 de agosto del año 2018. A esa fecha. ¿Con qué tasa de valoración? Una tasa del 708%. ¿Ok? Con la tasa de valoración del 708 voy a suponer que esa es la tasa a la cual se está valorando en esa fecha. ¿Sí? Esa tasa podría ser más alta, depende de cuál es la tasa a la cual se estén valorando bonos de esas características en esa fecha. ¿Listo? Y entonces, para hacer eso, pues voy a usar otra función de Excel, que es la que quiero mostrarles, que está en las financieras, pero esta función ahora se llama BNA no periódico. ¿Qué me pide esa función? Observen bien, me pide la tasa, pero miren cómo me pide la tasa, ¿en qué formato? En formato efectivo anual, aquí está. ¿Qué más me pide? Me pide valores, aquí están mis valores. ¿Qué más me pide? Me pide fechas. Aquí están mis fechas. Entonces, ese instrumento hoy se está negociando en 105,50 por cada 100 pesos de instrumento. ¿Listo? ¿Me van siguiendo allí? He usado esta función entonces para calcular, bueno, voy a ponerlo aquí, la función que usé se llama bna.no.per. ¿Listo? Es una función bastante útil que tenemos para valorar instrumentos financieros. Entonces, ese instrumento se negoció ¿a qué tasa? Al 105,50. Bien, voy a poner entonces aquí el flujo del inversionista. Flujo del inversionista que compró ese instrumento. ¿Cuánto invirtió entonces en él? Él invierte 105,50. Si los flujos que se dan son estos, los que corresponden aquí, la pregunta que debo hacer ahora es, voy a hacerla acá, ¿cuál sería la rentabilidad efectiva anual del inversionista si la tasa de valoración el 3 de agosto de 2018 fue de 7,08%? ¿Listo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme allí. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Cómo contesto esa pregunta? ¿Con qué función la puedo contestar? Con la función que ustedes ya conocen, que se llama TIR no periódica. Rentabilidad efectiva anual, ¿la puedo hallar? Sí la puedo hallar. Miren, busco aquí mi función. Esa función se llama TIR no periódica. Valores, selecciono todos mis valores. ¿Sí? Y fechas, selecciono, perdón, aquí donde no era, vamos a quitarlo, vamos a seleccionar todas las fechas. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio entonces? Nos dio 708. ¿Qué es este 708? Pues obviamente la tasa con la cual se valoró. Porque yo estoy pagando ese bono a esa tasa. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Entonces, conclusión. Los bonos o instrumentos financieros en general los valoramos en función de sus flujos de caja futuros. Y para ello, la variable que determina el valor de esos bonos es el valor de la tasa de interés con la cual se van a negociar esos bonos en la fecha de valoración. ¿Hasta allí es claro lo que acabo de decir? ¿Hay alguna pregunta sobre eso que acabo de comentarles hasta allí? ¿Sí? Sí, profe, tengo una pequeña cuestión. Dime. Esta es la rentabilidad que obtendría el inversionista que compra el bono el 3 de agosto, ¿cierto? Ajá. 2018. Sí. Si se dan estos flujos, Hamilton, si se dan estos flujos, ¿cierto? Sí. Esa sería la rentabilidad que yo obtendí, el 708, porque yo pagué por el instrumento ¿cuánto? 105,50. Sí. ¿Ok? Y la anterior fue, profe, la que obtendría la persona que compra el bono inicialmente, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Esta de acá? Sí. El 927, sí.
Si alguien lo compra en 100 y espera quedarse con los flujos hasta el final, pues su tasa sería de 9.27. Ah, ok. Pero si se queda con los flujos hasta el final, voy a usar la pregunta que me haces para contestar algo. Y es esto. ¿Cuál sería la rentabilidad del inversionista 1 que compró el bono al momento de emisión? ¿Sí? Que compró el bono al momento de emisión y lo vende el 3 de agosto, ¿sí?, de 2018 al inversionista 2. ¿Me sigues? Esa es otra pregunta. Porque ese que lo compró al principio quería quedarse con él, ¿sí o no? Pero no se quedó con él. ¿Qué fue lo que hizo él? El bono nació ¿en qué fecha? 15 de mayo del 2018. ¿Listo? ¿Quién lo compró? ¿Cuánto pagó por él? Digamos que pagó 100. ¿Ok? Y luego ese bono, el 3 de agosto del 2018, se está negociando o se negoció. ¿En qué valor se negoció? A ver si me están entendiendo. 105.50. 105,50. Entonces se valoró en 105,50. ¿Listo? Bien, hasta allí estamos claros. Entonces, para contestar esa pregunta que acabo de hacer, la rentabilidad efectiva anual del inversor 1, ¿cierto?, la puedo despejar de aquí y puedo decir lo siguiente. A un momento, ¿qué función uso? La misma de siempre. Esto, más que cualquier otra cosa, es básicamente entender y comprender muy bien los problemas. ¿Listo? Ese señor hasta allí habría obtenido una rentabilidad del 27 efectiva anual. Porque él compró en 100, pero vendió ¿en cuánto? En 105,50. ¿Ok? ¿Sí es claro? Sí, pero fue una rentabilidad alta, ¿no? A pesar del corto tiempo. Pues para el ejercicio que estoy proponiendo aquí, sí, digamos que está planteado de esa forma. ¿Ok? Bien. De esa forma, entonces, valoro el instrumento. Ahora, ¿esto por qué es muy útil? Esto es muy útil por varias razones. Porque así yo no lo venda, el bono. Lo que quiero decirles, por favor, es que los bonos, si yo compro un bono y lo tengo en mi portafolio, cada año, y en el caso de una empresa financiera, cada mes, yo tengo que ir valorando a las tasas de mercado de ese bono. Independientemente, ojo, independientemente de que el bono vaya a ser vendido. ¿Sí me hago entender? Eso se llama en finanzas valoración a precios de mercado. Valoración a precios de mercado. Y eso es una norma. ¿Listo? Los instrumentos financieros se valoran a precios de mercado. ¿Y de qué depende el precio de mercado? Depende de la tasa que corresponde a la fecha de valoración. De eso depende el valor de estos instrumentos. ¿Listo? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud hasta allí. ¿Okay? Estas dos funciones son sumamente útiles y las utilizamos todo el tiempo para estar haciendo valoración de instrumentos financieros. ¿Okay? Valoración de instrumentos financieros. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud hasta allí? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces voy a irme a otro ejemplo de la vida real. Déjenme ver. Tengo las 10:30, entonces más bien voy a hacer este para que sea un primer video, no me quede tan largo. Listo, voy a pararlo acá.